Muy buenas noches, estudiantes de quinto secundaria. Esta semana, del 17 de julio, esta semana, tenemos la siguiente actividad que tenemos en la ficha de plataforma. Hablamos ya sobre los dispositivos internos del case, que es el gabinete, y tenemos aquí algunos dispositivos. Este dispositivo se llama fuente de poder. Y estos cables son quienes dan alimentación eléctrica al equipo de cómputo, en este caso a la placa madre, que luego vamos a conocerlo. Este aparatito transforma la corriente que viene de la casa, lo que llega a la casa en realidad, el enchufe, la cantidad de corriente que hay en los enchufes es de 220 voltios. Eso ingresa por aquí y por aquí sale, por medio de estos cables, en un máximo voltaje de 12 voltios. Ahora ya está mejorando eso, o sea, reduciendo la cantidad de voltaje. Y lo mínimo que da este aparatito, que la fuente de poder, es 1.5 voltios, que son para los discos duros o dispositivos más pequeños como chipset. Bien, cuando hablamos de dispositivos internos, hablamos de este aparato que se llama la fuente de poder. Este otro es un cooler, también le conocen como ventilador. La intención de este es extraer aire, no ingresar aire. Y acá el ejemplo bien conocido es, pues, los que tienen ventilador. Ustedes separan el frente del ventilador y el ventilador les va a dar aire frío, ¿verdad? O al menos se siente frío. Este aparatito lo que hace es, si tú te paras del frente, él, cuando está prendido, no te da aire, sino le da aire al otro lado. En el sentido inverso da aire, o sea, para adentro. Entonces, este aparatito, en vez de darle aire a los dispositivos, le extrae el aire de los dispositivos, ¿correcto? O sea, es un extractor prácticamente. Este es un interruptor de seguridad. Esto aparece en los keys en la parte posterior. Y aquí hay un símbolo que ustedes seguro que lo recuerdan, porque cuando eso hablamos en la primera clase, cuando hablamos de la unidad de medida, que tiene que ver con bits. Este es un bit, un 1 o un 0. Entonces, los bits no solamente se identifican de manera electrónica, sino que en los dispositivos podemos ver que le ponen el símbolo del 1 o el 0 para identificar que cuando está apretado este clic, está encendido. Cuando está está apagado. ¿Correcto? Entonces, también identifica al encendido y apagado de los dispositivos. Un conector de alimentación es esta, que tiene 3 pines. Esto lo va a encontrar también en la parte posterior de la fuente de poder. Lo que tiene su computador, denle una miradita. Aquí está, mira, ¿eh? Aquí está. Ahora, los más modernos solamente traen uno. Y ya no traen el interruptor. ¿Para qué sirve el interruptor? Pues básicamente para que no pase corriente del enchufe hacia el computador, hacia la fuente de poder. Bueno, parece ser que no fue tan útil, por eso lo sacaron. Los selectores de voltaje, y este es un conector SATA se llama. Este es un conector ligeramente moderno, ya tiene unos cuantos años en el mercado y no lo han cambiado hasta ahora. Es porque es útil. Tiene exactamente 4 cables, pero por ellos viaja 8 bits. Esto luego lo vamos a ver, pero 8 bits es casi nada, pero a una gran velocidad es mucho, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de velocidad, ustedes deben conocer el término bits. Es cuando se habla de internet y se dice el ancho de banda es de 70, 90, 400 bits, o también le llama MPS, megabits por segundo, así es, M, megabits, B, bits, y la S de segundo, megabits por segundo. Entonces, 400 megabits es buena cantidad de información que baja por un segundo. Es buenísimo. Pero este dispositivo
hace la misma función de transmitir información por estos cablecitos hacia el disco duro, pero a altas velocidades. Son 7200 revoluciones de vueltas en el disco duro que hace que la velocidad de transmisión sea altísima. Este aparatito se llama conector SATA, ¿correcto? Se conecta al disco duro. Aquí tenemos en la segunda ficha alguna información también sobre los dispositivos internos, el conector de 4 terminales. Este conector de 4 terminales va directamente a la placa al ladito del procesador. Prácticamente se alimenta el procesador de corriente eléctrica. Este conector ATX es un conector de más de 24 pines, más de 20 pines, perdón. Ahora han agregado 4 pines más, que son los adicionales. Sirve para la alimentación de la placa madre en general. Aquí alimentan el disco, las fuentes, las memorias, los chipsets, etc. Estos son los terminales SIDE, que también son parte de esta conexión, perdón. Salen cables que van conectados al disco duro, para discos duros antiguos. Y 4 terminales de flex para los terminales de floppy. Los floppy disk se llaman, ¿correcto? Ya. Esto es la parte práctica, digamos, ¿correcto? Necesitan conocer ahora ustedes la estructura metálica. Dice, observa la siguiente imagen de la estructura metálica. ¿Puedes reconocer dónde se encuentra la fuente de poder? La fuente de poder se encuentra aquí arriba, ¿correcto? Aquí está. ¿Qué otros elementos puedes visualizar? Bueno, hay cables de la fuente de poder, más no hay nada. Otros cables del encendido del panel frontal, pero no hay nada más. ¿Correcto? No hay la placa madre y seguro que no hay disco duro tampoco por aquí. Bien. Aquí hay una información importante para ustedes. Miren. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los case o los gabinetes de computadores son metálicos? ¿Qué función tienen? Y seguro que a alguien les ha pasado esto. Han tocado en algún momento el case y les ha pasado así con un chispón de corriente. ¿Qué sucede? Sucede que la mayoría de los cases son metálicos porque necesita los dispositivos electrónicos una fuga de corriente deshecha. Ustedes le llaman corriente negativa. En realidad no debería llamarse negativa porque la polaridad no existe. Sin embargo, en la corriente, cuando ya hablamos de corriente AC o DC, hablamos de corriente negativa o desechos de corriente, excesos de corriente que hay en los dispositivos. En otras palabras, lo que va aquí adentro, la placa madre y los discos duros, todos ellos generan corrientes excedentes que tienen que ser sacadas del equipo de alguna forma. Y la única forma que se encuentra para hacer eso es conectar cables como fuga de corriente a las latas. Increíble, ¿no? Entonces, ahí es donde va la corriente negativa y, bueno, se dispersa. Y otro ejemplo que podríamos hacerlo en forma de paralelo a esto es que en los grandes centros de cómputo, puede ser unos call centers donde hay muchas computadoras conectadas, todas ellas están conectadas y están generando todo el tiempo estática, que significa la corriente que es desecho, corriente de desecho. Y la estática se pega a los muebles, lanas, metales, etc. Y no es bueno, ¿por qué? Porque en algún momento, si pasara alguna tempestad eléctrica, se activan esas corrientes eléctricas y pueden causar cortocircuitos o algo parecido. Entonces, ¿qué se hace, jóvenes, cuando uno tiene un call center, por ejemplo? Entonces, todas las computadoras van unidas en red y los cables excedentes, el cable excedente de negativo, el tercer cable, va conectado a un pozo a tierra. Eso quiere decir que en la tierra, en el suelo, abren un hueco y meten algunos elementos y sales y ponen una varilla y a esa varilla va la corriente negativa que generan todos estos aparatos electrónicos. Es como si fuera una fuga de corriente. Entonces, igual aquí, como aquí en el computador no podemos ponerle, de aquí sacarle un cable hacia la tierra, entonces, ¿qué hacemos? La corriente que se excede se pega a la lata que va aquí y ahí se disipa la corriente negativa. Entonces, de esa forma nos deshacemos de ella. Es por eso que la mayoría de los cases que ustedes conocen, todos tienen algún tipo de lata en algún momento.
Destapen esta, van a tener lata. Destapen esta también. Destapen esta también van a tener. Es más, las laptops parece ser que son de puro plástico. Pues no. Destápenlas y tienen unas láminas muy pequeñas a donde va la corriente y conectados unos pernos a esos cables, con cables a esas partes de la laptop. Eso ayuda a que su equipo se cuide, porque mucha corriente estática en su case cuando regresa el equipo. Por eso que tiene que haber fuga, ¿correcto? Bien, jóvenes, qué bueno que les haya podido explicar esta parte, pues sí, siempre lo explico en vivo y les hago la demostración. Estos son algunos cases que ustedes seguramente ya han visto antes. Este es un tower, perdón, que es un case vertical, perdón, disculpen, es un case vertical. Este es un horizontal, obviamente, echado. Este es un integral. Ahora, ¿qué cosa tiene que ver con el modelo? Mucho, no mucho. Estéticamente, pues sí, ¿no? Se ve mejor quizás, ¿no? Pero en rendimiento necesitamos un case con espacio dentro para que haya mayor ventilación. Los cases están diseñados para generar mucha calor y por lo tanto necesitan ventilación. Este o este. Por lo tanto, si tiene un case compacto, así como este de 8 centímetros de altura, es muy compacto y hay mucho calor dentro. Eso significa que sus equipos se calientan en demasía, a diferencia de este. Y este más aún. ¿Por qué? Porque detrás de la pantalla tenemos el case. Ahí está acondicionado atrás. Y entonces genera mayor calor porque la pantalla genera calor y el case también. Son los case integrados que en un momento, hace unos años atrás, estuvo de moda, pero no fue un buen modelo, por eso lo sacaron del mercado. Ahora sé que nuevamente en HP están sacando este modelo, más moderno obviamente, y también la marca de Lenovo están sacando modelos de pantallas integradas, perdón. Jóvenes, hemos hablado y hemos conocido un poco más sobre los dispositivos externos e internos de nuestro computador. Espero que sigamos aprendiendo más.